Mesa de debate, primera mesa de debate, innovación en la sostenibilidad de la industria. Sube al escenario el moderador, que es Juan Antonio Jiménez, presidente de FEMETE. También le acompañan Felipe Afonso El Javer, viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Gonzalo Piernavieja Izquierdo, director de I+D+I del ITC, y José Miguel Guerrero Sedano, presidente de Confemetal. Muy buenos días de nuevo. Aquí estamos con una mesa interesantísima, que además hemos tenido la introducción por parte de Ana Zurita. El concepto de desarrollo sostenible es ampliamente conocido. Tenemos tres grandes pilares, ¿no? El social, el económico y el medioambiental. Las empresas tienen la responsabilidad de aplicarlo en sus procesos y encontrar el equilibrio. Pero no hay sostenibilidad sin sostenibilidad económica. Para superar estas dificultades está el desarrollo tecnológico, que viene a reducir los costes, automatizar procesos, mejorar emisiones, por poner algunos de los ejemplos. Sin embargo, la tecnología también tiene sus límites y no puede resolver las dificultades técnicas a la falta de madurez para que los costes permitan su implantación. Para todo ello, tenemos hoy en nuestra mesa estos expertos panelistas. Y me gustaría empezar con José Miguel. Sí les voy a comentar que les voy a ir lanzando preguntas y la dinámica es, bueno, pues se las lanzaré a algunos, pero podemos interrumpirnos educadamente o complementar y hacemos un debate más vivo que yo creo que puede ser más interesante. José Miguel, tú que estás en el ámbito nacional e internacional, ¿qué supone la sostenibilidad en la actividad industrial? Pues esto funciona. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme a participar de este congreso y por estar entre tanta gente con interés en la industria. La pregunta es ¿qué supone la innovación en la actividad industrial? Yo creo que aquí se ha dicho ya cuando se ha intervenido y supone prácticamente el futuro de las empresas. Hoy en la actividad industrial es inconcebible que una empresa no tenga en su frontispicio la innovación. Y es así porque la clave del futuro va a ser la productividad y para mejorar la productividad la innovación es algo esencial. Desde luego, en un momento como el actual, en el que cuestiones como la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, etcétera, están haciendo que cambie el modelo productivo, ninguna empresa industrial debería plantearse no estar al día en estas cuestiones. A mí me parece que la innovación en la industria es o debe ser el eje fundamental para el futuro de cualquier empresa industrial. Bueno, pues aterrizando un poco a Canarias, ¿qué diagnóstico hacemos sobre la situación actual en Canarias en materia de sostenibilidad e innovación? Gonzalo. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Juan Antonio, y a Pepe, todo el equipo de FEMETE por la invitación. Bueno, yo voy a centrar, voy a tratar la parte ambiental de la sostenibilidad de las tres patas y todo lo que tiene que ver con tecnología, que es lo que nos dedicamos en el ITC, ¿no? En primer lugar, el impacto de la actividad del sector industrial, el de ustedes, ¿no?, sobre el conjunto de Canarias, la huella de carbono, ¿no?, es muy pequeñita, ¿no? Eso debe tenerlo claro también, ¿no? Son datos, ¿no?, pero quizá les interese, ¿no? Está sobre el 3%, cuando el sector residencial es el 16% y el sector transporte el 35%. O sea que estamos bien en lo que es el impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Y después está la evolución que he visto yo, por lo menos nosotros desde el ITC también en los últimos años, sobre todo yo diría 6-7 años, hay una evolución muy positiva de la industria, ¿no? Ya está de alguna manera en el ADN, ¿no? Ya está interiorizado la necesidad de innovar y la necesidad de ser sostenibles, ¿no? Y lo hemos visto muchísimo, sobre todo con el crecimiento de la fotovoltaica, los sistemas de autoconsumo, ¿no? Aquí Patricia está asintiendo que es del sector, ¿no? O sea que yo creo que el diagnóstico a día de hoy es positivo, se pueden hacer más cosas, pues nos referiremos a ellas, ¿no? Pero creo que se está en el buen camino y, bueno, buena muestra es también que el lema del Congreso trata de estos asuntos y que la sala está como está, ¿no? Sí, curioso, ¿no?, que sea el 3%, cuando realmente yo creo que en la cabeza de todos pensamos que la actividad industrial puede ser mucho más, ¿no? Y que el 3%... Eso es. Oye, quitando la producción de energía y el tratamiento de agua. Por ejemplo, el tratamiento de agua es casi el 5%, ¿vale? O sea que me estoy refiriendo, no está el sector industrial como tal
claramente especificado. Nosotros es que asesoramos al gobierno en esta materia, ¿no? Y pone, pues, el epígrafe es siderurgia, metal y otras industrias, ¿no? Quitando también la alimentaria. La alimentaria es un 1%. Muy bien. Bueno, la campaña puesta por la industria legal se ha asociado a la regulación de empresas que están en una situación ilegal o alegal, pero este proyecto va mucho más allá de este concepto, ¿no? Felipe, ¿de qué manera crees que apuesta por la industria legal beneficia también a la sostenibilidad en la actividad industrial? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a participar en este congreso y enhorabuena por todo el programa tan fantástico que tienen. No hay sostenibilidad en la ilegalidad. O sea, el concepto de sostenibilidad, fijándola en el medio plazo, en el largo plazo, pues no va unido nunca a la ilegalidad. Eso es evidente. En cualquier momento puedes tener un problema legal. Va siempre unido a la incertidumbre a la hora de planificar. Si tiene un local que es absolutamente ilegal, que no tiene licencia, que tiene expediente, lo que sea, pues obviamente esa empresa vive en la incertidumbre. Yo creo que la legalización va unido a la sostenibilidad, a la posibilidad de tener ayudas públicas, porque obviamente si no está legalizado no tiene ayudas públicas, y a la posibilidad de planificar en el tiempo las inversiones que realiza desde la certeza de que la pueden mantener. Por lo tanto, nosotros estamos apoyando, se han duplicado las cantidades económicas que tienen que ver con esta campaña y además queremos que tenga seguridad también en el tiempo, ¿no? Y que no se interrumpa por los distintos cambios presupuestarios, los inicios del presupuesto, los fines de otros, sino que tenga esa seguridad. Por lo tanto, felicidades por esa campaña y de luego siempre estaremos apoyándola. Sí, bueno, lo podemos ver perfectamente como en nuestras campañas o visitas, sobre todo, pongo un ejemplo, ¿no? El caso de los talleres de reparación, los vamos a visitar y los que están ilegales, pues no podemos tener control por ejemplo, de sus recogidas que tienen que hacer de diversos productos, de aceites, etc., neumáticos y demás, y todo eso que está dentro del mundo ilegal no lo podemos controlar, claro. Aquí sí es cierto que esta campaña de apuesta por la industria legal y legalizar las empresas va mucho más allá porque de alguna manera también incentivamos a estas empresas que están fuera de la legalidad a trabajar no solo en pro de que paguen sus impuestos, sino también en llevar las cosas como tienen que llevarlas, ¿no? Muy bien. José Miguel, hablábamos en estos días sobre no solo sostenibilidad, sino la sostenibilidad económica, porque nos llenamos la boca de hablar de sostenibilidad, pero creo que la sostenibilidad sin esa sostenibilidad económica para las empresas es un problema importante y a veces nos ponemos la soga en el cuello, ¿no? ¿Qué opináis sobre eso? Además, esta la lanzo para cualquiera de los tres, porque creo que puede ser muy interesante. Es decir, que sabemos que el camino que tenemos que seguir, pero sí es cierto que cuando las exigencias son demasiado altas, las empresas se ven con el agua al cuello, ¿no? Sí, las cosas tienen que ser viables. Sí. Creo que va la definición de la vida misma, ¿no? Las cosas tienen que ser viables. Es evidente que la sostenibilidad también es una oportunidad. La economía circular es una oportunidad. Reducir costes energéticos es bueno para el sector. La eficiencia energética es buena, pero obviamente hay que poner siempre objetivos razonables, objetivos viables. Difíciles de conseguir, pero viables. Y yo creo que a veces no es así, ¿no? A veces desde los despachos pues no se conoce tanto la realidad y se diseña un mundo feliz sin contar con el esfuerzo que hay que hacer para intentar conseguir vivir todos los días, ¿no? Por lo tanto, hay que apostar por la sostenibilidad. El futuro está en la sostenibilidad, eso es evidente. Es una oportunidad económica para la viabilidad, para la eficiencia energética, para la economía circular. En Canarias se está haciendo mucho. Yo creo que la empresa canaria está muy concienciada de que tiene que ir su futuro unido a la innovación y a la sostenibilidad, que además es una manera muchas veces de superar los problemas en esa economía circular, de la lejanía y de la insularidad. Pero todos los objetivos deben ser difíciles de conseguir, pero viables. Si no, no son objetivos, si no son otra cosa, ¿no?
Sí, yo si me permites, y quizá también un poco enlazando con lo que antes decía y que se me pasó la idea central, es que la sostenibilidad en general se suele asociar a cuestiones medioambientales y desde el punto de vista de empresarios yo creo que hay que abrir el foco y abrirlo ampliamente. Hay cuestiones como la económica o la sociolaboral, la seguridad, la salud, que son lógicamente cuestiones que tienen que hacer sostenible a una empresa. Y desde el punto de vista de Confemetal, si hay algún sector que tiene eso en el frontispicio es la industria. Todo esto debe de contribuir o debe de suponer una reindustrialización inteligente, que es en la que creo que todos estamos inmersos, ¿no? Y dicho eso, las cuestiones, los retos son importantes y todos los sabemos, pero en nuestra opinión, desde luego, las soluciones pasan generalmente por el sector industrial. Y medioambiental, ¿no? Pero respecto a la económica, ¿no? Está claro que el sector, la atomización del sector, ¿no? O sea, son micropymes, empresas de menos de 10 empleados y, bueno, hay poco músculo para innovar y para innovar también en la sostenibilidad, ¿no? Pero hay un ejemplo buenísimo que es el de la fotovoltaica, ¿no? O sea, la fotovoltaica está haciendo, pues, reducir los costes. El sector industrial es el sector perfecto para meter fotovoltaica. O sea, quien no lo ha hecho, pues hay que animarse ya, ¿no? Porque es que está el sol dando el día en las naves industriales, ¿no? Aquellas pues, industrias que tengan naves, ¿no? O sea que es fundamental. Y también aconsejar, si están asociadas las empresas en polígonos, intentar promover comunidades energéticas industriales. Se está avanzando poquito a poco porque es complicado, ¿no? Pero se pueden conseguir ahorros considerables, ¿no? Del 25, del 30% respecto a la factura normal, ¿no? Y después, para avanzar de cara al futuro, ¿cómo hay que hacer? Hay que aprovechar las ayudas que hay del gobierno. Las ayudas del gobierno han crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Y no solo en la parte de industria, que ya la directora general las expuso antes, ¿no? Sino que se pueden combinar con otras, ¿no? Se pueden combinar, o hay también de la Agencia Canaria de Investigación, ¿no? Ayudas cuantiosas, ¿no? Son convocatorias de 5 o 6 millones de euros. O sea, está la parte de modernización industrial, pero hay también para empresas tecnológicas, ¿no? Y también nosotros ofrecemos la oportunidad a ustedes, ¿no? de ir juntos a pedir también ayuda a Europa, en empresas pequeñas que quieran innovar, que quieran mejores procesos, ¿no? O sea que ahí es un problema, las limitaciones de la estructura o la dimensión del sector, pero creo que hay oportunidades en el corto plazo por lo menos, ¿no? Y además la Unión Europea, no me voy a extender mucho, la Comisión Europea está cambiando ahora, hay una nueva comisión, ¿no? Nosotros hemos estado recientemente en Bruselas, hay un cambio de discurso, bueno, creo que puede ser bueno para la industria. Ya, vale, la transición ecológica, digital, sigue estando ahí, pero ya se habla de competitividad e industrialización, expresamente. Europa está un poco en receso, ¿no? Alemania también, y yo creo que puede ser también, eso si se traduce después en fondos que vengan para acá, pues a lo mejor estas ayudas pueden incrementarse, ¿no? Pues siguiendo tu línea y cogiendo el guante, Felipe, ¿qué líneas hay de financiación actualmente público-privadas? O sea, ¿dónde está la chicha? ¿Dónde podemos rascar las empresas y poder realmente ser innovadores y sostenibles y apoyados también de estas líneas? Antes yo creo que Ana lo ha explicado con mucho detalle. En la Dirección General de Industria tenemos importantes líneas. Las tres más importantes suman alrededor de 14 millones. Está la de modernización y diversificación, que en estos días ha salido la adjudicación provisional, que será un entorno de 12 millones. Hemos tenido que hacer muchas modificaciones de partida presupuestaria para intentar satisfacer al máximo la demanda. Había una demanda de 26 millones. Hay una inversión inducida que habría que multiplicarla por 2,5, porque solamente se da el 40% o se da hasta el 40% y por lo tanto hay otro 60% que pone el privado. Por lo tanto, si damos 12, pues son 24 o 30 millones de inversiones en modernización. Si hubiéramos dado 26, pues sería una cantidad histórica, ¿no? Histórica en inversión. Obviamente todo tiene un límite. Tenemos también una segunda línea de transformación digital, que es la industria 4.0, que son fondos FEDER, y que va unido precisamente a la transformación digital. La de modernización son para pequeñas y medianas empresas y la de 4.0 cualquier tipo de empresa. Y luego también tenemos líneas de apoyo
a la modernización de las áreas industriales, para logística, para comunidades energéticas, para proyectos de innovación comunes, etc. Esas son, digamos, las tres más importantes. Luego hay otras muchas, como se había explicado, por ejemplo, el tema de la construcción industrializada, que estoy convencido que es una cuestión de tiempo, quizás de años, pero de tiempo, que se consolide, porque es evidente que hay más certeza en los plazos, que hay menos costes económicos, que hay menos tiempo, que hay menos emisiones, que cada vez es algo que se penaliza más, que hay menos emisión de residuos, menos consumo de energía eléctrica, menos consumo de agua, mejores condiciones laborales. Por lo tanto, es cuestión de tiempo. La dificultad es que hay que montar una estructura industrial para hacerlo, ¿no? Pero estoy seguro que con el tiempo irá cambiando, y no solamente ese concepto de casita, ¿no? Sino auténticos edificios. Bueno, lo vemos que de vez en cuando hay un vídeo, ¿no?, de China, como en un mes montar un hospital, ¿no? Pues eso no es verdad que fuera en un mes. Eso se estuvo montando en unas naves y luego ya se ensambló en un mes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son muchas líneas las que existen. Nos gustaría que fuera más, pero bueno, los presupuestos siempre tienen un límite para lo bueno y para lo malo, ¿no? Sí, en la línea que comentas, y ayer creo que lo hablábamos también en un pequeño foro, pues bueno, la construcción industrializada también viene a ayudar un poco a la dificultad que estamos teniendo a la hora de conseguir profesionales, y yo creo que eso va a ser clave en muchos de nuestros sectores que tenemos dentro del metal, y donde viene la tecnología a ayudar, esta innovación, porque esta dificultad ya empieza a ser generalizada prácticamente en todos los sectores. Entonces, o buscamos soluciones tecnológicas que nos complementen, o difícilmente podremos acometer las obras y poder crecer como queremos. Y además creo que es una oportunidad importante para la industria canaria para crecer, ¿no? Estamos hablando de cifras del 7%, estamos hablando de cifras del 7% en un marco de la mejor época del turismo que yo recuerde, ¿no? Por lo tanto, a veces los porcentajes de PIB, en términos relativos, siempre son, valga la redundancia, relativos, ¿no? Porque si el turismo bajara, cosa que no deseamos nadie, aumentaría el peso del PIB industrial, y al revés. Por lo tanto, siempre allí yo prefiero hablar en términos absolutos y sobre todo de tendencia, ¿no? Que la tendencia al crecimiento importante. Pues bien, pues yo creo que la construcción industrializada, que duda cabe que sería muy importante en este sentido. Y toda la conciencia que en este momento tiene el empresario de querer invertir. A mí lo que más... El dato más positivo es la cantidad de demanda que tenemos de confinanciación para inversiones, modernización, diversificación y crecimiento empresarial. Eso significa que la gente ve expectativa y que la gente piensa que es buen momento para invertir, y por lo tanto eso es un dato más que positivo. La Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, la EDIC, que es el instrumento del Gobierno de Canarias para impulsar el desarrollo del sector industrial, ¿cómo crees que la EDIC puede contribuir a elevar esos niveles de sostenibilidad en industria, Gonzalo? Sí, nosotros además participamos en la elaboración de la EDIC, ¿no? Y creo que recoge bien lo que hay que hacer, ¿no? Y como dije antes, si este discurso de Europa se traduce a líneas específicas de fomento de la industrialización o reindustrialización europea y se puede trasladar a Canarias, pues con las ayudas que comentaba Felipe, yo me acuerdo cuando estuve yo en el gobierno, para modernización había 3 millones, ahora hay bastante más dinero, ¿no? Si conseguimos que haya más dinero todavía, pues puede haber un revulsivo importante, ¿no? O sea que yo creo que la EDIC lo recoge muy bien. Hay que, en los epígrafes, la sostenibilidad es un eje importante de la EDIC, ¿no? Y yo creo que sí que hace falta, que también está recogido, un poquito más de formación, ¿no? Aparte de los problemas de la FP, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Estamos también nosotros ahí haciendo cositas, pero yo creo que hay que incluir un poquito más de formación, ¿no? Pero el resto de epígrafes pues está bien, ¿no? Tiene que haber ayudas a la modernización, fundamental, ¿no? Si se quiere ser competitivo, y sostenibilidad entendida en lo más simple, que es la parte energética, ¿no? Que lo dije antes, voy a seguir repitiendo, hay que poner paneles en los tejados. O sea que yo creo que sí, y esperemos que esa nueva Comisión Europea pues todavía ayude a incrementar más este tipo de ayudas que son necesarias en Canarias, por lo que dijimos antes, de pequeñas empresas con unas limitaciones y poco músculo para hacer inversiones grandes, ¿no?
Bueno, hablando de pequeñas empresas y viviendo en un momento en el que estamos, de cambios vertiginosos, donde la tecnología ha acelerado pues, todos los procesos de estos cambios y la industria no es ajeno a ello, evidentemente. José Miguel, en tu opinión, ¿cuáles son las claves que ves en el futuro para que las empresas, especialmente las pymes, sean capaces de innovar? Yo creo que todo lo que se refiere al universo digital y a las nuevas tecnologías va a ser determinante para definir las estrategias de las empresas, incluidas las pymes también. Y creo además también que en este sentido será un factor clave para la atracción de inversiones, como aquí se ha mencionado, y la atracción de talento. Y en este sentido yo creo que sí que hay tres claves definitivas. Por un lado, en el ámbito de la inversión, tanto en términos financieros como fiscales, me parece que hay que darle seguridad jurídica, que es una cuestión clave para que cualquier empresa invierta. En segundo lugar, tiene que mejorar la conexión entre las empresas, que al final son las que en última instancia la investigación básica la llevan a productos. Y en tercer lugar, y yo creo que será clave para el futuro, la gestión del talento. La formación de los trabajadores es un aspecto crucial para esa mejora de productividad que será determinante en el futuro de las empresas. ¿Crees que la Unión Europea ha dado con la senda adecuada? Porque llevamos escuchando la reducción de la productividad en la industria en los últimos tiempos y parece que el diagnóstico lo tenemos claro y qué es lo que hay que hacer, pero a nivel personal, ¿crees que realmente nuestros gobiernos, instituciones y también el empresariado va a poder lograr alcanzar otra vez esos niveles de productividad que teníamos en otra época y que son fundamentales para que sigamos con una buena salud? Bueno, yo creo que en la nueva legislatura la Comisión Europea tiene claro que la cuestión clave del futuro es la productividad, la competitividad de las empresas. En ese sentido, a mí me parece que tiene que ser capaz de diseñar una reindustrialización inteligente. ¿Con eso qué quiero decir? Que al final estamos viendo lo que está pasando en Alemania, que es una economía basada en la industria, pero una industria basada en la automoción, en la farmacéutica, etc. Y al final el mundo va en otra dirección. El universo digital, el mundo digital es el que yo creo que tiene que servir de base para que la Unión Europea se reindustrialice de esa forma inteligente, sin perder el objetivo, como en definitiva está, de la descarbonización, que debe ser un eje central de todo ello. Pero se basa todo, en definitiva, en la mejora de productividad y para ello lo que la Unión Europea tiene que replantearse, desde mi punto de vista, el futuro industrial de una manera distinta como lo ha hecho en los últimos años. Sí, esto es a nivel de cosecha propia, pero sí pienso que la Unión Europea ha patinado sobre todo con el vehículo eléctrico y lo estamos viendo como se empiezan a cerrar plantas, producciones, fábricas en Alemania, que ha reducido absolutamente sus niveles de productividad, competitividad y evidentemente van a pasar momentos de dificultad. Y bueno, yo creo que también es de sabios rectificar, ¿no? Cuando las cosas no se pueden, no van en el camino que deberían de ir, pues también habría que ver de qué manera tener un poco de cintura para rectificar. Y ahí vuelvo a la sostenibilidad económica, es decir, esas empresas que eran rentables, que hoy en día ya empiezan a tener dificultades, volver a ser rentables. Lo primero que dijimos, ¿no? La viabilidad. O sea, los proyectos todos deben ser viables, deben ser exigentes, deben ser objetivos difíciles de alcanzar, pero viables, ¿no? Porque si no, pues lo que pasa es que se terminan cerrando las empresas, se termina acabando con la industria. Yo creo que Europa cometió un gravísimo error en la segunda mitad del siglo XX, que fue perder su autonomía estratégica en materia primaria, sectores primarios, en la industria, porque perdió competitividad y prefirió apostar directamente por el sector servicio. Pero yo creo que la pandemia nos demostró lo ingenuo y lo débil que significa, y el escenario geopolítico mundial nos ha demostrado el grave error que ha significado esto. Tenemos que aumentar nuestra autonomía estratégica de manera considerable. No se trata de lo que uno habla de soberanía alimentaria,
Eso es absurdo, eso es imposible, es inviable y además ilógico, pero sí la autonomía estratégica tenemos que ser capaces de cubrirnos con una parte importante de nuestra propia producción, de nuestro propio consumo. Eso es evidente. ¿Hasta cuánto? Bueno, lo que sea posible y lo que sea capaz de conseguir, porque si no Europa se seguirá debilitando y será un lugar, como dice alguno, para ver magníficos museos sobre lo que se hace un gran esfuerzo para intentar mantenerlo, ¿no? Tenemos que, y no solamente la economía de servicios es fantástica, que duda cabe, a Canarias la ha sacado del hambre, la ha sacado de la miseria, todo el apoyo del mundo al turismo y ojalá vinieran más turistas, lo digo en épocas muy difíciles de decirlo, pero ojalá vinieran más, pero también tenemos que apostar de manera muy clara por la diversificación y por la autonomía estratégica de los distintos sectores económicos. En ello va la potencia misma de Europa. Sí, bueno, creo que lo hemos hablado en muchas reuniones. José Miguel siempre ha estado en Cofemetal a pico y pala en ese sentido, es decir, que España está muy centrado en servicios y lo vamos viendo como los datos no son malos en España, pero sí es verdad que nos estamos olvidando de esa productividad, esa competitividad y nuestras industrias, que son los que nos harán ser un país fuerte en el futuro, ¿no? Y que no, bueno, pues al fin y al cabo, pues los turistas están hoy, pero mañana deciden cambiar rápidamente a otro destino y bueno, nos podemos ver en una situación bastante compleja, ¿no? Por suerte las cosas van de otra manera. La crisis energética declarada en Canarias, en nuestro territorio, parece uno de los grandes retos del Gobierno para garantizar el suministro. El cero energético amenaza a nuestras puertas una y otra vez y sabemos que tenemos un sistema obsoleto y excesivamente contaminante. Parece que todos los cambios que se plantean nos llevaría unos buenos años como mínimo, ¿no? ¿Crees que la situación energética de Canarias, Felipe, es un problema para la sostenibilidad industrial? Que es una debilidad, ¿no? La situación energética de Canarias en este momento es una debilidad. No se ha yo vuelvo a insistir en la viabilidad, no se ha apostado por modelos viables a corto y medio plazo, se ha fijado modelos sin comprobar exactamente a qué ritmo irían esos otros modelos y el resultado es la debilidad que en estos momentos vivimos en Canarias, ¿no? Donde necesitaríamos mucha más potencia energética de la que tenemos y hacer posible mucho más barata, ¿no? Y por lo tanto es una debilidad que yo creo que desde la industria se está en condiciones de combatir y de crear alternativas, pero hay que apostar con convicción por ellas, ¿no? Todo genera siempre una crítica, es imposible siempre el consenso 100%, impropio de una sociedad plural, de una sociedad moderna, pero bueno, explicando las cosas y desde la pedagogía yo creo que la sociedad tiene que ser consciente de la debilidad en estos momentos del sistema energético en Canarias y por lo tanto tenemos que buscar fórmulas sostenibles, fórmula que nos dé autonomía energética, pero también pensando en la viabilidad, que las cosas llevan unos plazos y en esos plazos tiene que haber una respuesta sólida ante cualquier crisis y tiene que estar garantizada que si hay un crecimiento de la economía, exista ese suministro energético, ¿no? Si todos los coches fueran eléctricos no había manera de encender la luz en casa, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa debilidad y esa debilidad que de una manera u otra tenemos que combatir con inversiones, con realismo y a la vez con una ambición en la sostenibilidad. Sí, parece que puede ser uno de los limitantes en los próximos años y que realmente nos tenemos que centrar en ello. Y bueno, pues me gustaría hablar un poco ya de la revolución tecnológica, de la inteligencia artificial y todo ello, cómo puede transformar nuestros empleos, incluso hacerlos hasta desaparecer en algunos casos, ¿no? Y aquí les abro esta pregunta. Antes de empezar, creo que iban a haber preguntas del público, pues esta última pregunta, si les parece, para que ustedes me comentéis. Bueno, pues, ¿qué innovaciones tecnológicas creéis que van a tener mayor impacto en el sector del metal en los próximos años y cómo afrontarlas y cómo va también a tener ese impacto en el empleo? Gonzalo. Bueno, relacionado con la pregunta de antes, muy brevemente, ahora tenemos 1000 megavatios instalados de renovables para ser totalmente autosuficientes. Y que los coches y alimentar los coches eléctricos y el transporte aéreo y marítimo interinsular, hay que instalar 13.000 megavatios en toda Canarias, ¿vale? Se lo digo como
referencia. Y nosotros, Juan Antonio, en el ITC, pues de alguna manera trabajamos para anticiparnos un poquito a las cosas que van a venir, ¿no? Tenemos I+D tanto en la área de la transición ecológica como la transición digital, que es el discurso anterior de la Comisión Europea, antes de este que va más en línea de la competitividad y la reindustrialización, ¿no? Mi opinión es que el tema digital y la inteligencia artificial va a revolucionar todo en el cortísimo plazo. O sea, hay que ponerse las pilas. Nosotros, como ITC, incluso vamos tarde también, ¿vale? O sea, tengo la impresión de que esto va a ir muy, muy rápido. No sé exactamente cómo va a afectar el sector del metal, pero yo creo que habría que ir concienciando a la gente a que vayan empezando a utilizar las herramientas, incluso las no de pago, ¿vale? Después ya de pago, porque yo creo que va a ser revolucionario. Y después, hablando un poco del ITC, para que quizás José Miguel hable más general, ¿no? Nosotros trabajamos precisamente con la idea de poder diversificar la economía de Canarias, pero no ahora ni mañana, porque es muy difícil, no hay tradición tecnológica, no estamos acostumbrados no estamos en el País Vasco, en Alemania, ¿no? Entonces, aparte de las energías renovables, que he hablado mucho, ¿no? Y de esas comunidades energéticas, estos sistemas, estas microredes, para precisamente hacer más resiliente la industria, en el caso, por ejemplo, de Uncero, nosotros vemos otros sectores interesantes, ¿no? Hay el sector, por ejemplo, de la biotecnología, es interesante. Nosotros tenemos también alguna actividad en este sector, ¿no? El sector de las energías renovables marinas, aquí también están representantes. Creemos que es muy interesante. Esto no va a ser inmediato, va a ser medio plazo, pero va a generar mucha demanda en el sector de ustedes. O sea, es industria metálica totalmente, ¿no? Y ya nosotros estamos moviendo, en Gran Canaria estamos moviendo las primeras bancos de ensayo en zonas portuarias, o sea, en el mundo portuario. Creemos que puede haber movimiento en el corto o medio plazo. Y después hay otro sector interesante que nosotros estamos intentando también promover, que es la tecnificación o la robotización del sector primario. Va a ser un reto, ¿no? Es muy poquito en el PIB, el sector primario, pero es necesario fomentarla y tenemos algunas ideas para empezar a aprovechar o que haya un relevo generacional también vinculado a la FP y que empiece a haber robots en el campo, que ya está viéndolo en otros sitios tradicionalmente agrícolas. O sea que esos son los nichos, algunos de los nichos que veamos dentro de este mundo de la energía, agua, residuos y movilidad, ¿no? El tema del residuo también es importante, ¿no? Lo que pasa que con el metal, me refiero al aprovechamiento energético de los residuos con el metal, tiene poco que ver, pero puede ser también un nicho importante en el sector ganadero. Bueno. Sí, yo en este sentido me gustaría decir que estamos inmersos, y yo creo que todos somos conscientes, en un cambio de modelo productivo al que se van a dedicar y se están dedicando inversiones que todavía estamos lejos de conocer cuál es el límite, por una parte. Y en lo que se refiere al sector, la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, esto deben ser los ejes que guíen el futuro del sector, claramente la actividad del sector. Y lo deben hacer en dos frentes. Por un lado, evidentemente, como usuarios de nuevas tecnologías, y en segundo lugar, porque el sector va a ser impulsor, va a ser además desarrollador, va a ser fabricante, va a ser instalador y va a ser mantenedor de muchas de las cuestiones que están relacionadas con este mundo. Y quiero poner un ejemplo que ahora está muy de moda, y es el tema de los centros de datos. Los centros de datos, que ahora las inversiones son cuantiosísimas, son miles y miles de millones de inversión, al final tienen un reflejo importante en el sector del metal como tal. Y es cierto que se pueden perder empleos, claro, pero se ganarán otros empleos. Por eso la clave del futuro, sin ninguna duda, es la gestión del talento, desde mi punto de vista. Oye, Juan Antonio, una cosa importante para el sector. Y dos también, Gonzalo, lo que tú quieras. No, ya lo último, que hablo mucho. La fabricación aditiva, ¿no? Nosotros estamos promoviendo la fabricación aditiva, hemos empezado por el sector médico, que son hierros también, ¿vale? Estamos hablando de fabricación aditiva metálica, ¿no? Creemos que en ese sector no se van a perder puestos de trabajo, sino que va a crearse se podrían crear puestos de trabajo, ¿no? Creemos que hace falta incrementar un poco la competitividad en el mecanizado, ¿vale? Y estamos estudiando a ver las necesidades que hay, porque ya tenemos varios robots, ¿no? Que pueden fabricar y mecanizar piezas grandes ya de hasta 2 metros, ¿no? O sea que creo que es otro sector que puede ser interesante, podemos hablar, ¿no? Si tienen interés.
y compartir con nosotros sus inquietudes, porque estamos precisamente nosotros desde el ITC y con el gobierno pues, valorando las necesidades de meter, meter fábricas, o sea, meter máquinas para impresoras 3D metálicas, ¿no? Y para ver qué impacto positivo pueden tener en la industria del metal, sobre todo en la industria portuaria, aeronáutica, pero también en el metal, el sector de ustedes, ¿no? Pero en el metal la fabricación aditiva es una realidad ya desde hace mucho tiempo. De hecho, ahí en el País Vasco, donde está el clúster de maquinaria industrial... Pero aquí no, José Miguel. Ya, claro, estoy de acuerdo. Claro, hablando un poco general, la fabricación aditiva en el metal es una realidad ya desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se irá extendiendo, incluso pues ahora ya se está hablando de la industrialización de la construcción a través de la fabricación aditiva, ¿no? ¿Qué pasa? Que los vascos tienen todas las industrias al lado, aquí está atomizado el sector y una impresora 3D vale 500.000 euros, ¿no? A ver quién se la compra, ¿no? No, mencionaba eso como digamos, actividad que ha sido en los últimos años y de futuro de la industria maquinaria española. Sí, bueno, hablan la inteligencia. El otro día escuchaba en una charla que la inteligencia artificial va a acelerar los procesos 5 veces por encima de lo que fue Internet. Y Internet para nosotros fue un cambio absolutamente radical. Es decir, que no sé si vamos a poder seguir tan rápido esos cambios. Y aquí una de mis preocupaciones, ya te cedo la palabra, Felipe, una de mis grandes preocupaciones es cómo lo vamos a hacer con la formación. Porque ni nuestros docentes van a estar preparados. Nosotros ya hemos empezado a hacer desde la casa charlas sobre iniciación, sobre inteligencia artificial y demás, pero creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, porque casi vamos a tener que enseñar a la gente dentro de nuestras propias empresas. Sí, cuando yo era jovencito y mi padre me explicó cómo era su juventud, yo pensé que mi padre había vivido en la prehistoria, ¿no? Cuando yo se lo conté a mi hija, yo mismo estaba pensando, yo también viví en la prehistoria, ¿no? Porque el nivel de cambio de generación en generación es espectacular. Yo creo que la diferencia ahora es que los cambios no van a ser de generación en generación, sino que cada generación, a la velocidad de la inteligencia artificial, que algunos llaman velocidad artificial, va a vivir varios cambios muy importantes, o va a ser constante los cambios y muy importantes a lo largo de su vida, ¿no? Yo creo que la transformación, la innovación, la inteligencia artificial no solamente tiene que ver con qué se hace y cómo se hace, sino cómo se toman las decisiones, cómo se forman las personas que lo hacen. Creo que lo va a dominar todo, ¿no? Lo va a dominar todo a un nivel de velocidad que hoy posiblemente no somos capaces de imaginar, ¿no? Cuando hemos vivido este mundo a partir de la pandemia, empezamos a buscar a un cómic de los Simpsons, ¿no? Que algunas cosas salían, pero ahora vaya a una velocidad que va a ser impresionante y que va a ser una dificultad para las empresas, porque invertir siempre es costoso, ¿no? Pero claro, cuando el cambio es constante, la inversión es constante, por lo tanto la toma de decisiones sobre cómo se invierte, qué se invierte, tiene que ser muy, muy estudiada y siempre abierta a adaptaciones fáciles ante nuevos cambios. Y la formación, por supuesto, la formación vivimos bueno, yo creo que los chicos de hoy día están más formados, los que están formados están mucho más formados que los de nuestra época, pero su nivel de formación de cara al futuro tiene que ser, siempre se ha dicho que hay que estudiar toda la vida, ¿no? Pero el suyo va a ser mucho más intenso para adaptarse continuamente. Se dice que la brecha digital cambiará cuando los jóvenes sean mayoría y los que hoy no nacieron en aquella época desaparezcan, pero yo creo que la brecha va a existir siempre en la medida de que la velocidad, no todo el mundo va a ser capaz de seguirla y que cada vez exige más profesionalización en las empresas de personas preparadas para adecuarse constantemente a esos cambios, porque la brecha en ese sentido no todo el mundo va a seguir el ritmo, adaptarse a los cambios. A veces nos cuesta aprender lo que hay, ¿no? Y cuando te lo cambian, pues tienes que empezar de nuevo, ¿no? Y entonces yo creo que allí la formación permanente y de tener talento con capacidad de adecuarse a los cambios permanentes, yo creo que va a ser esencial. Sí, mi sensación es que estamos en el momento la Tierra es plana y los cambios van a ser absolutamente drásticos próximamente. Bueno, nos queda 1 minuto y medio de reloj y bueno, me gustaría que terminaran con un titular que se quede nuestro público para que se lleven a casa y nos centremos en esta mesa de debate que ha sido interesantísima.
José Miguel, sí, empezamos por ti. Ven. Yo, en menos de un minuto, yo creo que se habla mucho de la transformación ecológica, de la transformación digital, y yo creo que otra de las grandes transformaciones es la transformación de cómo se hacen las cosas, es decir, de cómo se operan las empresas y de qué manera se operan las empresas se va a transformar completamente también. Sí, yo muy breve, ya comenté antes un par de consejos, ¿no? Intenten innovar todo lo que puedan, métanse en inteligencia artificial con lo que puedan, y todo lo que hagan en materia de sostenibilidad, comuníquenlo, tanto si entregan productos o servicios, comuníquenselos a los clientes, ¿no? Tiene que haber también una sensación en el cliente que, oye, te está atendiendo una empresa que es sostenible, ¿no? Básicamente es mi consejo. Un reconocimiento a la industria canaria. Ana y yo visitamos muchas empresas, muchas industrias, nos gusta estar dentro de las naves y vemos cosas que no nos imaginábamos que existen en Canarias. Por lo tanto, un reconocimiento. Normalmente somos muy autocríticos todos con nosotros, siempre los canarios, pero sí caer en la autocomplacencia, porque hay que seguir trabajando y hay que seguir evolucionando, pero creo que el empresariado canario está haciendo los deberes. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, espero que les haya gustado y bueno, yo como conclusión simplemente decirles que evidentemente vienen tiempos de cambios, que la inteligencia artificial será una realidad, pero la inteligencia humana va a tener que seguir estando ahí, que no tengan miedo al cambio, que podemos con ello y simplemente nos adaptaremos y nada, muchas gracias y que sigan disfrutando el Congreso.